De vuelta con las noticias en compañía de la periodista Isel Guerra y las noticias internacionales. Isel, que bueno, luego de la elección en nuestro país el domingo también tienen que ver con lo que se vive acá. Vamos a comenzar con las recientes declaraciones ayer a la tarde-noche del presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sobre José Antonio Kast. Fue bastante duro, pero hubo respuestas desde Chile. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, ¿Cómo José? Sí, son parte de las reacciones que hemos visto de las horas siguientes tras las elecciones del pasado día domingo. Y en esta oportunidad particularmente con el líder venezolano del régimen de ese país, Nicolás Maduro, que lanzaba una advertencia al presidente electo de nuestro país en alusión directa a lo que han sido algunas de las premisas respecto de la eventual política migratoria. Bueno, allí Nicolás Maduro en este programa de televisión estatal se refería, por cierto, de su victoria en las urnas, pero también le exigía a su juicio respetar a los venezolanos que están actualmente en Chile. Y en esa misma línea allí también señalaba lo siguiente, y que es una de las frases textuales, ¿no?, que quedan de estas declaraciones. Cuidadito, le toca un pelo a un venezolano, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast, señalaba allí Nicolás Maduro en estas declaraciones, sin entrar en detalles, pero a todas luces, ¿no? Sin duda, una amenaza que lanza contra el presidente electo de nuestro país. Y en ese sentido, Isel, hubo una respuesta durante esta mañana, si mal no recuerdo, antes de partir a Argentina, del presidente electo José Antonio Kast, señalando de alguna u otra manera que lo tenía sin cuidado las declaraciones que pudiese llevar adelante Nicolás Maduro como presidente del régimen venezolano, y a propósito también de una de las propuestas de campaña y que ha sostenido ya una vez elegido José Antonio Kast de realizar un control fronterizo y un control migratorio mucho más exhaustivo, ha señalado José Antonio Kast, incluso hablando del cierre de las fronteras. Ahora lo cierto es que queda a conocer en detalle cómo se lleva adelante ese plan y cómo se lleva adelante pensando en que actualmente tenemos relaciones diplomáticas cortadas con Venezuela. Exactamente, y ojo también con lo que ha tenido que enfrentar la diáspora venezolana, ¿no? Exactamente. Son casi 8 millones de personas, están concentradas particularmente en países como Colombia, Perú y también nuestra nación. País, pero antes de seguir profundizando, por cierto, lo que han tenido que enfrentar los venezolanos y las cifras que hay detrás, por cierto, del éxodo que hay por lo que ha enfrentado Venezuela en estos últimos años, vamos a revisar precisamente parte de esas declaraciones que pronunciaba Nicolás Maduro el día de ayer. Escuchemos, a ver. El pueblo de Chile es un pueblo noble, progresista, es un pueblo hermoso, ¿ves? Tiene un gran reto, porque va a tener a un presidente nazi pinochetista. Tiene un gran reto. Nosotros no nos metemos en eso, son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se los digo desde Caracas. Ahí estaba la declaración de Nicolás Bien insólito Maduro. y medio vergonzoso, la verdad, Isel. Sí, y en durísimos términos por lo demás a quien va a ser el próximo presidente de nuestro país. Ser seguidor de Hitler, pinochetista convicto y confeso, parte de las declaraciones que escuchábamos el día de ayer de parte del líder del régimen venezolano, quien también hacía alusión invitando a regresar al país a venezolanos sin entrar en mayor profundidad, pero con un plan que ya se conoció hace algún tiempo atrás, que ha buscado impulsar hasta cierto punto, podríamos decir, el régimen venezolano. No, yo te digo medio insólito y bastante vergonzoso, la verdad, ahí no escatimo en ese adjetivo, porque ahora manifestar una preocupación por una diáspora que tú señalabas es muy, pero muy grande y que durante mucho tiempo ha tenido que enfrentar condiciones adversas, no solamente al momento de cruzar la frontera venezolana a Colombia u otros países cercanos, sino también muchas veces con la incertidumbre de no saber a lo que van a otros países, arrancando precisamente de la debacle que ha generado Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, son casi 8 millones de venezolanos, el 85% está en América Latina, te mencionaba, ¿no? Particularmente 3 países, Colombia, Perú y nuestro país, que son las naciones que han recibido la mayor cantidad precisamente de venezolanos en este último tiempo, impulsados por esta crisis económica, social, política que también ha enfrentado
Venezuela, y que ahora a raíz también, por cierto, de los temores, a raíz de las tensiones con Estados Unidos y Venezuela, también queda allí la duda sobre cuál podría ser también el curso de acción, por cierto, para los venezolanos en ese país. José, tú ya lo habías adelantado hace algunos momentos atrás, hubo respuesta desde nuestro país. El presidente electo José Antonio Kast entregaba declaraciones durante esta jornada, momentos antes de partir hasta Argentina, con esa agenda que está llevando a cabo durante esta jornada. Vamos a revisar cuáles fueron esas palabras que pronunciaba ante la prensa. Vamos a revisar esas palabras. Bueno, respecto al presidente o el dictador Maduro, decir que él ha venido o ha enviado a su gente a atentar contra la vida de personas de su propia nacionalidad aquí en Chile, que le ha facilitado la llegada a grupos criminales como el Tren de Aragua a Chile, y yo creo que es una especie de política de emigración de su país de organizaciones criminales. Es una forma de afectar la seguridad de otros países. Yo quiero que se termine la dictadura en Venezuela. No puede ser que más de 8 millones hayan sido obligados a salir del país por hambre, por peligro. Precisamente ahí hacía alusión, por cierto, a lo que han tenido que enfrentar esta gran cantidad de venezolanos que han debido abandonar precisamente su nación durante esta última década. Ojo también con las declaraciones de Nicolás Maduro en estas últimas horas. Se han sumado, por cierto, también una serie de líderes en las horas siguientes a las elecciones del pasado día domingo. Escuchábamos declaraciones, sin ir más lejos, el día de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien era consultado debido a lo que hemos visto en estos últimos meses, el avance que ha tenido la derecha en la región. Se hacía alusión particularmente a la situación de Honduras, que ahí hay que tener en cuenta, todavía sigue allí un conteo de votos que ha quedado paralizado en estos últimos días producto de las protestas, pero de todas formas Donald Trump hacía alusión a lo siguiente: apoyamos a un candidato de Honduras, haciendo alusión a Nasri Asfura, que no iba ganando y terminó ganando, y justo ahora me entero que en Chile también ganó el candidato que apoyamos, que tampoco estaba puntero y terminó ganando fácilmente, señalaba allí Donald Trump. Así que han sido mostrarle mis respetos pronto, mencionaba el presidente de Estados Unidos. Claro, ahí cuando el presidente Trump dice un candidato que no estaba punteando, se refiere al resultado de la primera vuelta, que tuvo como vencedora a Janet Jara, pero por supuesto sin considerar la gran cantidad de votos que obtuvieron los otros candidatos de la centro-derecha o de la derecha, que finalmente se suman y generan el resultado que lleva a vencer al presidente electo José Antonio Kast. Y también personalizando Donald Trump, situación que se vive en otras latitudes o en otros países. Por una parte, lo que tú señalabas de Honduras, y también lo que en algún minuto se vive en Argentina con la elección de medio tiempo, y ahora con el resultado de José Antonio Kast. Sí, sin duda, y teniendo en cuenta por lo demás que de todas formas se prevén elecciones para algunos países de la región en 2026, ¿no? Brasil es uno de ellos. También están consideradas en Perú las elecciones en ese país, así que es importante mirar la región de cara a lo que estamos viendo actualmente, pero sin duda lo que va a ocurrir en 2026 y qué puede ocurrir allí precisamente con el avance que ha tenido la derecha en estas últimas elecciones. En Bolivia, Rodrigo Paz, ¿no? Recordemos, por cierto, de la centro-derecha, desde hace algunos años también, Daniel Noboa en Ecuador, en Paraguay, Santiago Peña, y claro, también en Perú con José Geri, más cercano a la centro-derecha sin duda, pero pinta el mapa, ¿no?, que hemos estado revisando en estos últimos días. Y de hecho, en alusión precisamente a esa configuración, el día de ayer también escuchábamos declaraciones de la presidenta de México, ¿no?, Claudia Sheinbaum. Eso te quería preguntar, a ver, dale. Y ella hacía alusión, por cierto, a este momento de reflexión. Isel, vamos a conectar con Buenos Aires, Argentina. Es una imagen que habíamos esperado durante los últimos minutos luego del encuentro del presidente electo con Javier Milei. Intentemos escuchar el audio, si no le relatamos nosotros. A ver. Tenemos parte del ambiente. A ver si logramos captar lo que está señalando el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, luego de reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei. No es fácil el movimiento, son muchos medios argentinos, también chilenos, que intentan obtener esta declaración. Estamos tratando de resolver el audio, pero al menos tenemos la imagen luego del encuentro con Javier Milei. Bueno, vamos a quedar muy pendientes a eso. Es la imagen en directo en el exterior de la Casa Rosada, luego de un encuentro súper esperado, a menos de 48 horas de confirmado el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones del pasado domingo, y con temas súper relevantes que se fueron a conversar
Allende los Andes entre el presidente electo y el presidente en ejercicio de Argentina. Economía, cooperación en seguridad y mucha expectativa también desde el sector privado. Por eso la compañía de José Antonio Kast con representantes del gremio empresarial, por ejemplo en temas como el turismo o temas como minería y cómo se podría relacionar allí o más bien fortalecer el vínculo entre ambas naciones. Lamentablemente no tenemos el audio de lo que está señalando a esta hora el presidente electo José Antonio Kast, pero esa es la imagen en directo luego del encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada. Vamos a quedar atentos, Giselle, a las declaraciones de José Antonio Kast, pero por supuesto también del presidente argentino, quien lo señaló como amigo a José Antonio Kast cuando se confirma su triunfo. Sí, sin duda. Y ojo también allí con la presencia de los medios locales, ¿no? De hecho, se pueden ver algunos micrófonos, lo que también da cuenta, ¿no? De la expectativa que hay al otro lado de la cordillera por la presencia del presidente electo de nuestro país allí en la Casa Rosada tras esta reunión con el presidente de Argentina. Vamos a seguir pendientes sin duda a lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera. Vamos a estar analizando por lo demás también, José, otras noticias que han marcado el mundo, pero al regreso de esta pausa aquí en CNN TAC. Ya estamos de vuelta, Isel Guerra.